pues, aunque muchas veces cuando hay días especiales, pues se espera que la predicación sea específicamente para ese grupo. Si estábamos en el Día de las Madres, pues se esperaba que la predicación sea para las madres. Pero realmente cuando hablamos de la palabra de Dios, no es para un grupo específico, es para toda la iglesia. Amén. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar, a fin de que el hombre, y le agregamos la mujer de Dios, porque cuando habla de la Biblia de hombre, se refiere a hombre y mujer, ¿cierto? Así que aunque hoy hablemos un poquito con cosas que pertenecen quizás al hombre, yo me imagino que también se pueden aplicar a nuestras vidas, ¿verdad que sí, iglesia? Así que si pueden abrir sus Biblias en Job capítulo 1, Job chapter 1, verses 1 through 5. Y yo quisiera, hermano, que cuando leamos este verso, vamos a estar hablando de Job como un ejemplo ideal. Job como un ejemplo ideal. Y damos las gracias, ¿verdad?, a la iglesia que está presente y por la vía de internet que va a estar escuchando este mensaje. Y esperamos que estas palabras, no mías, sino del Santo Espíritu de Dios, pues puedan ministrar sus vidas, ¿verdad? Puedan llenar las necesidades de su vida en el día de hoy. Así que Job capítulo 1, vamos a leer los versos 1 hasta el verso 5. Si usted lo tiene, usted puede decir: yo quiero recibir de Dios en el día de hoy. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Padre Santo, gracias por tu palabra. Confiamos y esperamos que a través de ella tú nos ministres y tú nos enseñes cosas grandes para vivir para ti. Amén y amén. Hermanos, este hombre era un hombre real. Muchas personas piensan que Job que era ficticio, pero se menciona en otros libros de la Biblia, como el libro de Hebreos y el libro de Job y el libro de Santiago. Así que quiero aclarar esa duda, porque muchas personas piensan que Job era una historia y no una persona real. Así que este hombre, dice la Biblia, que era una persona muy rica, y que era una persona grande, más grande que todos los orientales de aquel tiempo. Y dicen los comentarios bíblicos que se refiere el área del norte de Arabia. O sea que este hombre era un magnate, como decimos hoy en día, porque tenía muchas posesiones: 7,000 ovejas, 7 hijos, 3 hijas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Quizás no se podían contar, y la Biblia solamente dice que eran ¿qué? Muchísimos. Pero, hermano, tenía una sola esposa. Tal parece que ya en este tiempo la idea de que muchos
personajes bíblicos tengan muchas mujeres, había terminado. Y una de las cosas que me llama la atención en la vida de Job era que era un hombre rico no solamente en posesiones materiales, sino que también era rico en carácter y rico espiritualmente hablando. Yo espero, hermano, que cuando empecemos a descubrir este personaje, esta persona, también nos haga a nosotros reflexionar qué significa ser rico delante de Dios. Hoy en día la sociedad te quiere vender que riqueza significa muchas cosas materiales, ¿sí o no? Tener muchas casas, tener muchos carros, tener muchas cosas materiales. Pero la Biblia, a través de este personaje, nos está dando una señal que la riqueza del hombre y la mujer de Dios no es solamente las posesiones que tiene, sino el Dios que posee en su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén en el día de hoy? Este hombre era famoso, pero no solamente por sus posesiones materiales, sino también famoso porque tenía al Dios grande en su corazón. Ustedes saben, hermanos, que la verdadera riqueza no se debe medir solamente por las posesiones. Hay muchas personas que tienen muchas riquezas materiales, pero son pobres que espiritualmente hablando, o pobre en su personalidad, o pobre en sus relaciones con sus hijos o con sus esposas. Pero nosotros tenemos que a Cristo, que nos da la riqueza verdadera. Así que cuando hablemos de este hombre, pensemos también que era un hombre completamente rico. Rico en posesiones, pero también rico en carácter y espiritualmente hablando. Cuánta riqueza, hermanos, cuántas riquezas. Pidamos a Dios que nos dé ese tipo, ¿verdad?, de riqueza. No solamente la que perece, sino la que está en nuestros corazones. Y nadie nos puede quitar. Ni la economía mundial puede afectar la riqueza espiritual de un hombre o de una mujer. Por eso que yo digo que Job era como un hombre cuadrangular. Porque la Biblia dice que era recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características, y no todas ellas tienen que ver con cosas materiales. ¿Lo vieron, iglesia? Así que yo quisiera que analicemos estas 4 cositas, entendiendo que nosotros, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, podemos aprender, ¿verdad?, de estas 4 características, pero que también toda la iglesia puede ser bendecida a través de estas 4 cosas que vamos a descubrir en el día de hoy. Lo primero que dice de Job era que era un hombre perfecto. Y yo sé, hermanos, que muchas veces esa palabrita como que es un poquito incómoda con nosotros, porque a veces pensamos que la perfección no es posible. Pero si la Biblia dice que era perfecto, era porque era perfecto. Lo que sí hay que entender es qué significa perfecto en el contexto bíblico. Porque quizás mi concepto de perfecto no es el mismo que la Biblia me está tratando de indicar. Y quizás por eso pensamos que no es posible. Pero si la Biblia dice que Job era perfecto, Dios no miente. Es porque era perfecto. Así que, ¿qué es perfección? La Biblia, cuando habla de perfección, habla realmente de madurez. Habla realmente de santidad. De tener todas aquellas cosas que lo hacen completo delante de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres perfecto delante de los ojos de Dios, porque tiene todo lo que el hombre y la mujer necesita hoy en día. ¿Se entendió, iglesia? El hombre perfecto es aquel que está completo delante de Dios, que tiene todas las características que Dios quiere. Y Dios quiere el Espíritu Santo de Él en tu vida para Él ayudarte a vivir en santidad y a esa madurez que Él quiere. Si lo tienes, te está moviendo a la perfección. ¿Entendimos, iglesia? Si no tienes a Cristo en tu corazón, lo sentimos, no te puedes mover a la perfección, porque Dios es el que da la perfección y Él lo va a hacer a través de su Santo Espíritu. No sé si estamos entendiendo ahora qué significa perfección. ¿Cuántos son perfectos delante de Dios? Ahora entendemos.
Dios está haciendo de Daniel, de su pastor, algo perfecto. Aquel que empezó la buena obra es que fiel en completarla. Dios está trabajando cada día con nosotros. De eso se refiere la perfección. Así que Job era un hombre perfecto, maduro, santo, que andaba junto con Dios y tenía un corazón solamente para con Dios. Una de las cosas de la perfección que la Biblia menciona es que el corazón ya está decidido. Todos aquellos que han decidido poner su corazón hacia Dios están caminando en perfección. Así que Job no tenía dos corazones, tenía un solo corazón. Porque eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia que amemos a Dios, iglesia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Cuando amamos a Dios a ese nivel, nos estamos moviendo a la perfección. ¿Cuántos quieren amar a Dios? ¿Cuántos saben que es posible amar a Dios? Porque a veces lo decimos, pero pensamos que es imposible. El hombre y la mujer de hoy tiene que tomar el esfuerzo de amar solamente a Dios. Dice la Biblia que solamente a tu Dios amarás y a Él solo servirás. Y uno de los problemas que vemos en las historias bíblicas es esa dualidad de querer amar a otras cosas antes que Dios. Pero Dios había declarado que ninguno otro debemos amar más que a Dios. Así que Job nos muestra que sí es posible amar a Dios a ese nivel. Tener un corazón dedicado solamente para Dios. Así que, mujeres, la perfección sí es posible. Y yo sé que toda mujer está buscando a un hombre perfecto. ¿Sí o no, iglesia? Yo tengo aquí una descripción del hombre perfecto que las mujeres están buscando hoy en día. Las mujeres muchas veces están buscando el rostro de Brad Pitt, el cuerpo de Sylvester Stallone, las riquezas de Bill Gates y la popularidad del presidente Obama. Ese hombre no existe. Ahora, el hombre que ama a Dios sí existe. Si usted está buscando un hombre o un marido, busque a un hombre que ame a Dios. Empiece por ahí. No empiece por la cara de Brad Pitt, porque no la va a conseguir. Solamente hay una. Bueno, yo me parezco mucho también a Brad Pitt. Pero no quería decírselo. Yo sé que ustedes lo han notado también. Así que, iglesia, cuando hablamos de perfección, estamos hablando de un hombre o una mujer, en este caso, que tiene su corazón dedicado solamente a las cosas de Dios. Un hombre perfecto está íntimamente buscando constantemente amar a Dios todos los días. ¿Cuántos tienen un hombre así en su casa? Amén. Que quieren enamorarse de Dios. Si se enamora de Dios, se va a enamorar cada día más de su esposa. Porque la Biblia dice que no podemos amar a Dios a quien no vemos y odiar a quien vemos todos los días. Así que la clave del matrimonio feliz es empezar a amar a Dios. Ahí es que está todo, porque Dios es amor. Así que es posible, iglesia, buscar a un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque ese hombre está buscando íntimamente amar a Dios cada día más. Y yo creo que si ama a Dios, te va a amar a ti, va a amar a tus hijos. Y me atrevería a apostar que amará hasta la suegra. Porque Dios es amor. Se acabaron los chistes malos sobre la suegra, ¿verdad? Porque Dios es amor. Dice el Salmo 18:32. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Iglesia, ¿quién hace perfecto tu camino? Dios. Yo no puedo hacerlo en mis fuerzas,
porque no puedo. Yo no soy perfecto, pero Dios me perfecciona. ¿Lo vieron, iglesia? Él me hace perfecto en mi caminar. Él me fortalece. Él me ciñe de poder. Así que este hombre era un hombre, ¿qué, iglesia? Número 1, perfecto. La Biblia dice también que Job era un hombre recto. Diga conmigo, recto. Y yo sé que cuando usted está hablando de un hombre recto, está pensando quizá un hombre que saca siempre el cinto, ¿verdad? La correa, para dar, como dice usted, de fuetes, ¿verdad? Palizas, dicen algunos países también. En mi país dicen golpe, pelas. Así que cuando hablamos de rectitud, no estamos hablando necesariamente de maltrato, estamos claros. Estamos hablando de rectitud con relación a su integridad. Que no hay doblez. Es un hombre verdadero y como es recto, se puede confiar en ese hombre. Una persona recta es digno de confianza porque no va a cambiar su palabra. Es moralmente irreprochable porque tiene un alto nivel de moralidad. ¿Conoce usted a un hombre recto? ¿Lo vieron, iglesia? Job era un hombre recto. Hay honradez en su conducta. Y muchas veces una de las cosas que vamos a ser retados es nuestra honradez. Si decimos la verdad o no la decimos. Si estamos tomando lo que es nuestro o lo que no es nuestro. Entonces, Job era un hombre que recto. Había honradez en su conducta. Por tanto, era un hombre insobornable. La persona recta no cambia. Por tanto, no se puede sobornar. Y hoy en día la sociedad quiere sobornar nuestra fe. Nos vende algo para que nosotros cedamos otras cosas. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser recto en su camino, dice la palabra de Dios. El Salmo 51:10, David rogaba a Dios que le diera un espíritu que recto. Él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto quieren un espíritu recto, iglesia? Saben que a veces pedimos y Dios pone a prueba esa rectitud que estamos pidiendo. Nos va a llevar a circunstancias o momentos donde nos va a recordar verdaderamente y ahora qué hago yo. En la mañana pedimos rectitud y en la tarde se nos olvida que estamos pidiendo ser recto y verdadero delante de Dios. Es complicado. David, en su desesperación de que había pecado, entendía que el pecado es una ofensa mortal delante de Dios. Y él se tiraba de rodillas, yo entiendo, y decía con súplica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ven, iglesia, que se puede crear un espíritu recto en un hombre que ama a Dios. Se puede, pero eso lo hace Dios. Crea un espíritu recto. Oye, tremenda oración, ¿verdad? Para la iglesia. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuánto quiere un corazón limpio? Ahí me dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, iglesia, ¿qué significa? Eso es lo que me encanta de Renacer. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. David le dice algo a Dios que él sabe que el único que lo puede hacer es el mismo Dios. El único que puede crear un corazón limpio dentro de nosotros es Dios. El único que puede crear rectitud de corazón en nosotros es Dios mismo. Así que tanto la iglesia de Dios como la sociedad de hoy necesita hombres y mujeres que, iglesia, rectos, con un alto nivel de integridad y de compromiso. Yo creo que podríamos agregar ahí: así que se levanta una iglesia
con mujeres y hombres rectos. Columnas, ¿verdad? Le dicen así. Columnas. Para que cuando vengan los nuevos creyentes puedan aprender del ejemplo de lo que están. ¿Así o no? Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Que ellos vean que es posible andar en rectitud delante de Dios. Que ellos vean que es posible amar a Dios sobre todas las cosas. Toma mucha decisión. Pero iglesia, no estamos solos. Dios nos va a ayudar en el proceso. Y lo vamos a ver en un momentito. Así que la iglesia, la sociedad, necesita hombres y mujeres rectos. Se dice que una vez un hombre fue a buscar trabajo y en la entrevista la persona que lo entrevistaba decía esto: ¿es usted una persona íntegra? Y él contestaba: oh sí, claro que sí, claro que sí, claro que lo soy. Y decía quien entrevistaba: bueno, lo que pasa es que en este trabajo necesitamos personas con un alto nivel de integridad, de rectitud y de moralidad. Así que si usted cree que usted es así, pues le podemos dar el trabajo. Pero déjeme hacerle otra pregunta. Sí, claro, yo estoy aquí dispuesto a contestar todas sus preguntas. ¿Se ha dado cuenta, iglesia, cuando una persona está buscando trabajo se pone siempre bien positivo? Porque quiere el trabajo. Así que este hombre le dice: cuando usted entró a esta empresa, usted vio una alfombra que estaba afuera, en la puerta de entrada. Yo quiero saber si usted se limpió los pies antes de entrar dentro de la empresa, dentro del edificio. Oh, sí, claro, cuando yo llegué, lo primero que yo hice fue sacudirme el polvo, limpiarme bien para no ensuciar este hermoso edificio. Y dice la persona que entrevistaba: oh, ahora puedo darme cuenta que no podemos darle el trabajo. Y le dice el otro hombre: ¿y por qué? Bueno, número uno, no tenemos alfombra afuera. Eso es un ejemplo de una falta de rectitud. Van a llegar momentos en nuestras vidas donde pensamos que si decimos una mentirita blanca es para nuestro ¿qué? Beneficio. Pero si no hay rectitud, una pequeña mentirita blanca, como muchos la llaman, porque no tienen colores, pero alguien le puso colores para calmar la conciencia de pecado. ¿Sí o no, iglesia? Yo quiero que la iglesia diga amén si está siendo bendecida. Pues esta persona perdió el trabajo porque se dio unas licencias a su vida de rectitud. ¿Lo vieron? En el proceso pierde la oportunidad porque no había realmente una rectitud. Iglesia, si queremos ser hombres y mujeres rectos, tenemos que tomar todas las oportunidades que Dios nos da para demostrar que Dios está creando una vida de rectitud en nuestros corazones. No pensamos en los beneficios humanos, sino en los beneficios espirituales. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y si no hay alfombra afuera, mejor digamos: lo siento, yo no vi ninguna alfombra. Lo pillaron. Pero a veces pensamos que no es nada o que queremos ganar mucho y en el proceso lo perdemos todo. Y una de las cosas que nos va a vender la sociedad de hoy es que comprometamos nuestra rectitud, nuestra integridad para, entre comillas, obtener más ganancia. Y en el proceso perdemos una relación de intimidad con Dios. Así que una de las cosas que padres y mujeres, damas, todos, la iglesia, que tenemos que entender es que es posible andar en rectitud, pero toma decisiones serias de agradar primeramente a Dios. Proverbios 14:12 dice: el que camina en rectitud teme a Jehová. Usted puede repetir eso conmigo. El que camina en rectitud
Otra vez, por favor. El que camina recto es porque ha entendido una vida de temor a Dios. Así que Job era un hombre perfecto, recto, y después, ¿qué dice la Biblia? Temeroso de Dios. O sea que el temor a Dios viene como resultado de haber desarrollado una vida de rectitud. Porque dice Proverbios 14:12 que el que camina en rectitud teme a Jehová. O sea que empezamos con Dios y lo que se ve es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que yo creo que una de las características que el mundo tiene que ver en un creyente es que andamos en rectitud porque tememos a Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Quiero aclarar, iglesia, que temor no significa miedo. Yo imagino que ya lo sabían, pero quiero enfatizarlo. Que Job era un hombre temeroso de Dios, pero que no le tenía miedo a Dios. Y vamos a aclarar eso en un momentito. Porque no era un miedo como quizás nosotros entendemos el terror hoy en día. Era un temor reverente. Porque mientras más conocemos a Dios, el resultado número uno de temer a Dios es tener reverencia delante de Dios. Después que tú sabes que Dios sabe todas las cosas, tu vida debe cambiar. Porque sabes que no puedes ocultar nada delante de Dios. Así que cuando hablamos de temor a Dios, es realmente conocer las características de Dios. Mientras más le conocemos, más temor reverente tenemos de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios todo lo sabe? ¿Cuántos sabían que Dios todo lo ve? ¿Cuántos sabían que Dios es todopoderoso? Que Dios está en todo lugar. Que Dios es amoroso, misericordioso y fiel. Mientras más entendemos de Dios, esto debe crear un temor reverente delante de Dios. Dios debe ser el centro de la alabanza porque tememos a Dios. Aquí cantamos, ¿verdad? Alabamos a Dios. El centro de esa alabanza es porque tenemos un amor temeroso también de Dios. Por eso dice la Biblia que todo el que alaba tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Porque verdaderamente Dios está buscando así esos adoradores, que lo hagan con un temor, que entienden a quién están adorando. ¿Entiendes tú a quién estás adorando? Entonces eso trae un temor reverente. Por eso alguien describió la oración como una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno va temeroso delante de Dios, porque conoce la grandeza de aquel con quien tú estás hablando. La Biblia tiene muchos pasajes que defienden esta idea, hermano. Isaías tuvo un encuentro con Dios al suelo. Juan tuvo un encuentro con Dios al suelo. Abraham tuvo un encuentro con Dios al suelo. Moisés tuvo un encuentro con Dios al suelo. Josué tuvo un encuentro con Dios al suelo. Cada vez que tenemos un encuentro chequina, evidente, el resultado es un temor reverente delante de Dios. Tenemos que tirarnos al suelo. Y yo creo que esa es la actitud de todo creyente. Vivir nuestras vidas delante de Dios en reverencia, temeroso de Dios. La otra cosa que entender el temor de Dios es que Dios corrige el pecado, ¿sí o no, iglesia? La Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y eso debe crear un amor
y un temor reverente. No miedo realmente, pero sí un temor reverente delante de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo no me portaba tan bien que digamos. Hermano, Dios me cambió, ¿ok? Estoy dando un testimonio. Cuando yo estaba pequeño, yo era tremendo, como decimos en mi país. Y yo recuerdo que una vez yo hice algo, no recuerdo qué fue, pero mi mamá me estaba persiguiendo para darme una paliza, un azote, una pela. Y toda la casa yo corriendo y mi mamá atrás. Y yo recuerdo dos cosas de ese evento. Número uno, que mi mamá se cayó, tratando de brincar todos los muebles que yo estaba brincando. Quizás mi mamá se pensaba que era la Mujer de Maravilla. Ella se cayó, se paró y me siguió persiguiendo por toda la casa. Y yo recuerdo que yo me subí arriba de un closet, ¿verdad? Un armario, algo alto. Y ella me decía, baja, ven, baja. Claro, usted sabe lo que iba a pasar si yo bajaba. Así que ella me retaba que bajara y yo le dije estas palabras. Usted quiere que yo baje porque usted es más grande que yo o que mí. Y si yo bajo, usted me va a dar tremenda paliza o pela. Y yo hago la historia, hermano, para enfatizar o para ilustrar que cuando a veces hacemos algo malo delante de Dios, lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Porque a veces pensamos que Dios nos va a castigar. Y verdaderamente Dios castiga el pecado porque el pecado tiene consecuencias. Pero no olvidamos que Dios es un Padre bueno. No es un Padre que maltrata. Es un Padre que corrige. Son dos cosas muy diferentes. Mi mamá quería corregirme, no castigarme. Son dos cosas diferentes. En la corrección hay enseñanza. Hay vara, pero hay enseñanza. En el castigo no. Castigo solamente es un desquite. Tú me hiciste esto y lo vas a pagar. Así que temor a Dios significa tener tanta reverencia a Dios que esto modifica o tiene un impacto en mi manera de tomar decisiones. Cuando pensamos en las consecuencias de pecado, eso tiene que crear un impacto en nuestros corazones y nos debe mover a tomar decisiones más sabias, ¿sí o no? Porque sabemos que Dios nos va a corregir y que el pecado tiene consecuencias. Así que tenemos que reconocer el poder de Dios. Tenemos que reconocer la corrección de Dios. Tenemos que reconocer la justicia de Dios, porque Él perdona, pero también corrige. Y todo eso tiene que ver con el temor a Dios. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que un resultado evidente de una vida constante de temor a Dios es que nos apartamos del pecado. Después que mi mamá me dio como 700 pelas o palizas, tengo que aprender, ¿sí o no? Por la buena o por la mala. Pero la idea es corregir para que modifique mi conducta, ¿sí o no? Y Dios nos corrige para que aprendamos a modificar nuestra conducta de pecado, para que nos apartemos del pecado. En estas 4 características de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios, la última para mí tiene mucha importancia, porque es como un resumen diciendo que él se apartaba del pecado. ¿Lo vieron, iglesia, en el verso? Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del pecado. Apartado del mal.
Y cuando habla de ser apartado del mal, yo creo que eso es fácil de entenderlo. Dice Santiago capítulo 4 que no podemos tener una amistad con el mundo y pretender ser ¿qué? Amigo de Dios. Dice Santiago capítulo 4 que la amistad con el mundo realmente lo que significa es tener como enemigo a Dios. Una característica del hombre de Dios y de la mujer de Dios es que debe vivir apartado del mal, apartado del pecado, apartado de toda contaminación del mundo. Esto requiere un alto nivel de discernimiento y sabiduría. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que hace el mundo es tratar de desensibilizarnos. Y yo me atrevería a decir que no todo lo que parece común, no todo lo que parece común hoy en día realmente tiene que ser bueno o correcto. Y a través de la televisión, jóvenes, a través de los medios, la sociedad trata de desensibilizarnos, ponernos mucho la misma imagen para que nuestro subconsciente piense que si todo el mundo lo está haciendo, pues está bien. Pero la Biblia dice que tenemos que apartarnos del mal. Y esto requiere que nuestros sentidos estén ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. El hecho de lo que veamos muchas cosas en la televisión no significa que está bien delante de Dios. Un ejemplo, me imagino que a usted le viene a la mente es lo homosexual. Te venden mucha idea, te lo ponen en todas las películas. ¿Lo están notando, iglesia? ¿Lo están poniendo como que es normal? Lo venden, lo promocionan, lo predican a su manera, para que mientras más lo veamos, supuestamente más lo aceptemos. Lo veamos normal, lo veamos correcto. Si todo el mundo lo está haciendo, pues tiene que ser bueno. No necesariamente. Mentira de Satanás. Así que una de las cosas que tenemos que hacer para poder apartarnos del mal es tener un criterio más alto de las cosas espirituales de Dios. Un montón de hombres afeminados en la televisión. Un montón de hombres que se visten como mujeres. El otro día estaba viendo un programa y yo le decía a Oris, no me gusta ese actor cuando se pone ropa de mujer. No me gusta, no sé, como que mi espíritu no lo asimila. No, que es comedia. Yo sé que es comedia, pero mi espíritu no lo asimila por alguna razón. Que haga comedia con otra cosa. Pero cuando el mundo me está vendiendo una imagen y tú la estás apoyando, algo está mal. Tú le estás contribuyendo a desensibilizarme. ¿Me entiende, iglesia, lo que estoy diciendo? Así que hay que tener cuidado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien lo puso de esta manera: el barco puede estar en el agua, pero el agua nunca debe estar dentro del barco. Así que estamos aquí, pero no significa que el mundo tiene que estar dentro de nosotros. Por eso me gustó mucho la versión en inglés de esa parte de la Biblia, de ese verso. The English version says that this man hated evil with passion. Me gustó más la versión en inglés porque dice que Job odiaba el pecado con pasión. Diga conmigo, con pasión. De la misma manera que Dios odia el pecado, Job odiaba el pecado. Por eso era que era un hombre apartado del mal. Él buscaba hacerlo recto delante de Dios. Salmo 1. Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas, ni vestido de escarnecedores imitaron. Esa es la versión de Daniel. El Salmo de Daniel. El hecho de que tengamos tentaciones, hermano, no significa que tenemos que ceder a las tentaciones. Es lo que estamos tratando de decir. Jesús tuvo tentaciones, pero fue sin pecado, dice la Biblia. Así que nos apartamos del mal a través de 4 cosas. Número 1, viviendo una vida recta en el Espíritu Santo de Dios, siguiendo la dirección del Espíritu Santo y no nuestros deseos. La Biblia dice que cuando vivimos por nuestros deseos, vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Una manera de apartarnos del mal es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé ese discernimiento de lo bueno y de lo malo, que viva en nuestros corazones y que nos ayude a vivir solamente para Él. Nos apartamos del mal llenando nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Recuerdan 40 días con la palabra? Parte del propósito es aprender que Dios no quiere que seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Que la entramos a nuestro sistema, la aprendemos, la memorizamos, la recordamos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. O sea que una manera en que nos apartamos del mal es tratando de tener presente cada día más la palabra de Dios en nuestros corazones y nuestra mente, porque ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. La otra manera en que nos apartamos del mal es en una vida constante de oración. Alguien dijo que la oración es mi relación con Dios. Si no oro, simplemente no hay relación. Si no hablo con Dios, simplemente no hay relación. Alguien lo puso así de sencillo. Porque la relación con Dios toma comunicación con Él. Así que, ¿cómo nos apartamos del mal? Orando a Dios constantemente. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. La Biblia dice que velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos sabían que la oración fortalece? Yo creo que no hay nada que sustituya un tiempo de oración. No lo hay, porque Jesús también oraba. Si así fuera, todo el mundo busca la parte más corta. La vida cristiana no tiene atajos, no lo tiene. Todos tenemos que pasar por una vida de lectura bíblica, de escudriñar la palabra de Dios. Todos tenemos que pasar por una vida de oración. No hay atajos ahí. Todos tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Así que nos apartamos del pecado y del mal cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestros corazones, cuando vivimos una vida de constante oración. Y número 4, cuando nos congregamos. Iglesia, usted sabe que es importante congregarse y que venir a la iglesia nos ayuda a apartarnos del mal, porque es aquí donde creamos comunión los unos con los otros y nos apoyamos, nos fortalecemos, nos damos ánimo, nos damos palabras de fe y de aliento para seguir adelante confiando en nuestro Dios. Eso pasa mientras estamos juntos. Eso es iglesia.
es apoyarnos en nuestras dificultades y nuestras debilidades y retarnos a vivir solamente para con Cristo. A retarnos a tener un compromiso sincero con Cristo y con su iglesia. Eso nos aparta del mal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí se predica palabra de Dios para que tu fe pueda crecer en Dios cada día más. Así de sencillo. Así que como hombres y mujeres de Dios, estamos llamados a vivir una vida que yo llamo cuatriangular. Perfectas, rectos, apartado del mal, temeroso de Dios constantemente, íntegros. Yo creo, hermano, que una buena oración para nosotros como iglesia es que podamos vivir una vida de rectitud delante de Dios. Dios, concédenos un testimonio intachable como iglesia. Que donde quiera que vayamos, el mundo nos conozca como personas rectas, perfectas delante de ti, porque te tenemos en nuestros corazones. Que el mundo pueda ver que tomamos el poder de tu Santo Espíritu en serio para apartarnos de toda vida de pecado. Que estamos constantemente leyendo tu palabra y poniéndola en nuestras mentes y en nuestro corazón. Que estamos practicando la oración y el ayuno. Que no dejamos de congregarnos como algunos pueden tener por costumbre. Ese es el testimonio de la iglesia. La perseverancia en las cosas de Dios. Un creyente que no tira la toalla vale por dos. Pero un creyente que tira la toalla necesita fortaleza. Y la iglesia está aquí para fortalecerte, para ayudarte. No estás solo. En el poder de Cristo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, ¿puedo decirlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Padres, ayúdanos a vivir vidas correctas delante de ti. Gracias por el ejemplo bíblico que tú nos das. Gracias porque ahí vemos, mi Dios, que tú puedes ayudarnos a vivir para ti. Padre, ayúdanos. Si tiene que corregirnos, corrígenos. Sabemos que tu corrección viene con amor, viene con paciencia, viene con misericordia y viene con justicia. Padre, gracias, porque aun cuando te fallamos, sabemos que podemos regresar a ti. Gracias, mi Dios. Padre, como iglesia y como individuo, oramos, mi Dios, que tú creas en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Que nuestro amor a ti sea evidente en todas las decisiones de nuestras vidas. Padre, llévanos al próximo nivel. Llévanos, mi Dios, a ese lugar, a esa posición donde tú vas a ser glorificado a través de nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Ayúdanos, mi Dios, a vivir solamente para ti, Señor. Si en alguna cosa te hemos fallado, te pedimos perdón también, Señor. Padre, como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, ayúdanos a interceder por nuestros hijos. Ayúdanos a amarlos. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. A amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres la fortaleza de los siglos. Gracias, mi Dios, porque tú no dejas desamparado a los justos. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Tú eres el que cuida de nuestras vidas. Tú eres el que cuida de nuestro hogar, Señor. Gracias por renacer. Gracias por los hombres y las mujeres que aquí se congregan, mi Dios. Declaramos bendición para sus vidas. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios le va a fortalecer. Le va a seguir ayudando para vivir solamente para ti.
Padre, inquieta cada día más en leer tu palabra. Inquiétalo cada día más en orar, mi Dios, a ti. Inquiétalo cada día más en no dejar de congregarse y venir a escuchar palabra de fe, mi Dios. Padre, trabaja con cada uno de nuestros corazones, de modo que tú puedas multiplicarte a través de nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada joven, cada dama, mi Dios, que aquí se congrega. En Cristo Jesús declaramos bendición para sus vidas y declaramos que Renacer sigue adelante. En Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que Dios haya bendecido tu vida en este día.